¿Me pueden dar permiso de compartir mi pantalla, por favor? Claro, deme un segundo que no me aparece el... Ok. Si quiere, vuélvamelo a presentar o ya si se ve. Es que no me marca la opción. Me Si no, aparece sin activada. problemas, yo tengo su presentación. Por favor. Bueno, mientras les voy platicando un poco de qué se trata, bueno, pues por mi perfil académico, justamente pues el tema fuerte o en el que me he estado especializando durante 5 años, desde 2015, es justo el lenguaje igualitario. Y bueno, ahorita les voy a explicar como las diferencias que hay entre el lenguaje igualitario, el lenguaje incluyente, los usos no sexistas del lenguaje, que no tienen nada que ver con lo que normalmente en la sociedad se entiende como lenguaje inclusivo. Eso del lenguaje inclusivo déjenlo fuera porque, bueno, eso tiene que ver más con la teoría queer y no con el feminismo, que es la propuesta del lenguaje igualitario. Ahí está bien. Bueno, quiero comenzar con esta reflexión que dice: lo que no se nombra no existe, que es pues la premisa por la cual surge el lenguaje igualitario. Es una frase de George Steiner, o se le atribuye a él, que él era un literato, estaba encargado o dedicó su vida a la literatura comparada, y bueno, él hace esta propuesta, que todo aquello que no se nombra no existe en nuestra realidad. De hecho, pues si nos vamos a otras referencias, no sé, como la Biblia, podemos ver que siempre se dice, lo primero fue el verbo. Y el verbo no es precisamente Dios como entidad divina, sino el verbo es la palabra. Incluso hay otra frase que dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, la premisa que les coloco aquí es justamente por eso, porque todo aquello que existe lo nombramos, y aquello que no podemos nombrar simplemente se nos desvanece en nuestra realidad. Incluso hay por ahí una historia de los antiguos mexicanos que dice que cuando los españoles llegaron a México, pues los antiguos mexicanos estaban en las costas y no veían, o sea, solamente veían como un oleaje extraño en el mar, y nunca vieron los barcos enormes, porque justamente eso no existía en sus realidades inmediatas. Entonces va más o menos ligado a esto. Voy a dejar esta premisa ahí pendiente, y bueno, la vamos a ir desmenuzando a lo largo de la presentación. La que sigue, por favor. Ok, esta es otra frase, esta frase es de Gandhi, y la pongo aquí porque tiene que ver este tema de lenguaje igualitario, mucho que ver con la filosofía del lenguaje. Y bueno, esta frase dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, bueno, esta frase la coloco porque justamente nos remite a que aquello que pensamos, hablamos, hacemos, y digamos que lo largo de nuestra vida va a tener una estrecha relación muy marcada. Es decir, no podemos pensar o no podemos decir algo que no pensamos. Siempre nuestras palabras van a reflejar nuestros contextos, nuestras realidades y todas las experiencias que hemos tenido durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si yo les pongo a una mujer que vive en una comunidad rural y tiene 21 años, y luego les pongo a una mujer igual de 21 años que vive en la ciudad, pues evidentemente sus formas de pensar y sus formas de expresarse y sus formas de su lenguaje corporal o su lenguaje no verbal
van a ser completamente distintos. ¿Qué sucedería si ponemos a esta mujer de la ciudad en la comunidad rural y a la de la comunidad rural en la ciudad? ¿Creen ustedes que hablarían y pensarían de la misma forma? Por supuesto que no, porque, bueno, ya tenemos un bagaje cultural pasado muy arraigado en nosotros, y a menos que ellas se propongan, digamos, hacer una especie de mímesis con el lugar, bueno, podrían acercarse un poco más a esto que es la cultura de la comunidad rural o de la ciudad, pero ellas no van a cambiar sus formas de pensar que tenían desde un inicio. Por eso se dice mucho que somos los libros que leemos, la música que escuchamos, los programas que vemos, las películas que consumimos, porque todo eso nos va conformando como personas y nos va generando pensamientos, vamos obteniendo vocabulario de todo esto que consumimos, y eso se ve reflejado en nuestra forma de interactuar con la sociedad y con las demás personas. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, ya para entrar a al tema del lenguaje, les quiero poner este pequeño video. Espero que se escuche bien. Si no, por favor, nos avisan. Es muy cortito y no sé si le pueden poner play y ahorita hacemos retroalimentación. Me parece que no se escucha porque está silenciado tu micro. No se escucha. Bueno, lo puse yo acá en mi computadora. No importa que no se escuche. Una pregunta. Perdón, licenciada, listo, ya puede. Legisladores que están Perdón, gracias. este proyecto. Imagina, ¿acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? Porque si vamos a darle derechos políticos, me permito recordar que la Constitución argentina dice precisamente que el presidente debe ser un ciudadano. El presidente debe ser un ciudadano. Esa es una cuestión, señor presidente, de adecuar. En el texto constitucional se han empleado las expresiones de género masculino por una razón meramente gramatical. Porque siempre, y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, siempre se indica los seres por el sexo masculino. Sin duda alguna, señor presidente, una mujer bien podría ser presidente de la República. Perdóneme, señor legislador. Pero usted realmente cree que una mujer, no digo sea presidente de la República, pero cree usted que una mujer podría estar aquí en este recinto hoy presidiendo un debate al Congreso? Bueno, les voy a dejar el video hasta ahí. Me parece que ya tengo permiso para compartirles mi presentación, entonces lo voy a hacer en este momento y ahorita platicamos sobre el video.
Ok, aquí está. Bueno, ¿qué dice este video? Pues están discutiendo, están en el Senado de Argentina en 1947 y están discutiendo el por qué una mujer no puede, pues, participar en las elecciones para ser presidenta. Y bueno, la justificación es justamente que, pues, como la Constitución dice que solamente los hombres que son ciudadanos argentinos pueden acceder a este cargo político. Y bueno, eso es en Argentina, pero en México pasó prácticamente lo mismo. La Constitución decía que solamente pueden ser presidentes o acceder a estos cargos públicos ciudadanos que tuvieran 21 años, que fuesen casados y que tuvieran pues una buena voluntad. Y bueno, esto fue lo que ocasionó pues toda esta lucha de las mujeres para poder votar y ser votadas. Y bueno, realmente tenemos muy poquitos años en los que se nos permite votar, pero justamente fue un problema de lenguaje. Igual también hay una historia de una mujer francesa llamada Olympe de Gouges, que ella lo que hace es transcribir la carta, que en ese entonces se llamaba la Carta de los Derechos del Hombre, y lo que ella hace es transcribir al lenguaje, digamos, no sexista, que ahorita les platico cómo es eso, y pone hombres y mujeres en todos los artículos de la Constitución, y bueno, lo que se ganó esta mujer fue morir, ahorcada, bueno, degollada, por el atrevimiento que tuvo de transformar esta carta, y bueno, ahora esa carta se llama la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, este es como un pequeño aviso de la importancia que tiene el lenguaje igualitario en nuestras realidades. Ahorita les voy a explicar cuál es la relación entre el género y la comunicación, que para quienes no saben, el género y el sexo son cosas distintas. El género es masculino y femenino y el sexo es hombre y mujer. El sexo, hombre y mujer, son todas aquellas características biológicas que tenemos como hombres y mujeres, es decir, órganos sexuales, hormonas diferentes, etcétera. Y el género es una construcción social que pues se ha ido desarrollando y ha ido cambiando durante todos los años. Vamos, no es lo mismo una mujer de 1500 que una mujer del 2000, ajá. O sea, ni en formas de pensar, ni en formas de vestir, ni en los accesos a la cultura, etcétera, no es lo mismo. Entonces, pues el género es como toda la problemática, todo el problema del sistema patriarcal en el que hemos vivido y nos hemos desarrollado, porque justamente, como se platica en el video, pues el problema de que el lenguaje es androcéntrico, es decir, todo lo nombramos en masculino, en el género gramatical masculino, pues entonces las mujeres quedamos invisibilizadas, y ahí es donde traigo ahora la frase que les enseñé al principio sobre George Steiner, que dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, necesitamos ir cambiando estas estructuras mentales y lingüísticas que hemos ido arrastrando justamente por esta cultura patriarcal, es decir, dominada por los hombres. ¿Qué es lo que sucede con este lenguaje patriarcal? Pues que muchas veces, o en la mayor parte de las ocasiones, como el lenguaje es nuestra mayor herramienta de comunicación, pues es nuestra principal herramienta de discriminación también. Entonces, lo que necesitamos hacer es justamente analizar estas comunicaciones discriminatorias y excluyentes para convertirlas en comunicaciones más incluyentes e igualitarias. Bueno, aquí tengo otro pequeño video que primero se los voy a poner y ahorita se los explico. Espero que se escuche bien. Hola, soy Samara. Soy Lolita. Me llamo Rosa. Tengo 8 años y lo que más me gusta es jugar con mis amigas, a papás y a mamás. Me gusta irme de vacaciones y si tuviera un barco me iría de viaje. A Hawái. A Miami. Lo que más me gusta es tomar helado. Pintarme las uñas. Me gustaría estudiar Derecho. Matemáticas, lengua, de todo. Y que me hagan puerto para arriba.
me gustaría que ahora cogieras el diccionario y buscaras la palabra gitano. Diego, lo que pisa. ¿Con qué se escribe gitano? A ver, espera. Gitano. Gitano. Dicho de una persona de un pueblo originario de la India, de egipciano, porque se creyó que procedían de Egipto. 5. Trapacero. Trapacero. ¿Sabes lo que quiere decir trapacero? Pues no. No. ¿Puedes buscarla, por favor? Trapacero. Trapacero, trapacera. Que emplea trapazas que con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien de un asunto. Nosotros no hacemos eso, porque también otras personas pueden hacer eso. No me gusta que digan esto en el diccionario. Me están insultando. No me parece justo. Porque está diciendo una mentira esto. Yo no soy trapacera. Diccionario de la lengua española. Ok, bueno, este video lo que están viendo es justamente niños y niñas de la comunidad gitana que descubren pues que la definición de gitano tiene una palabra discriminatoria y bueno, ellos se sienten discriminados y ofendidos justamente por lo que dice el diccionario. Normalmente se cree que el diccionario o más bien la Academia Española de la Lengua o la Mexicana de la Lengua son las que nos rigen y nos dicen cómo es que tenemos que hablar y cómo es que tenemos que comunicarnos. Y justamente también ha habido una discusión sobre el lenguaje igualitario y el uso de desdoblamientos en masculino y femenino en términos gramaticales, pero pues la realidad es que no, o sea, todo lo contrario, más bien lo que tiene el diccionario es que refleja todo aquello que nosotros y nosotras como hablantes o hispanohablantes decimos. Justamente la creencia errada de ser gitano, pues, o gitana, es que pues suelen ser tramposos o suelen robar o suelen tener como ciertos trucos, y eso es lo que está plasmado en la Real Academia Española de la Lengua, y también hay algunas en el diccionario de la lengua de aquí de México. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, o nuestra responsabilidad como hispanohablantes, es justamente analizar cómo es que nos estamos comunicando y cómo podemos hacer para ir modificando este tipo de cuestiones. Recuerdo yo hace unos años que comencé a entrar en este tema, había muchos términos muy sexistas, incluso en la definición de lo que es ser un hombre y qué es ser una mujer. En mujer venían definiciones súper sexistas, últimamente no he revisado, pero sé que se han ido modificando, incluso siempre se relaciona al hombre como con cuestiones de poder, cuestiones de liderazgo, etcétera, y a las mujeres pues se nos relaciona con cuestiones de sumisión, se nos relaciona con mariscos, ¿no? O sea, hay justamente una distancia entre lo que es ser una cosa y ser otra, porque lo que les decía, esto refleja el pensamiento y el habla de nosotros y nosotras como hispanohablantes. Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad en esto, y sí es nuestra responsabilidad que este tipo de definiciones se vayan modificando en los diccionarios para que ya no sean tan discriminatorios. ¿Cuál es esta relación de género y lenguaje de las que les he estado hablando? Pues que justamente cuando existe un sexismo con base en el género de las personas, pues evidentemente el lenguaje va a hacer esto. Y nos afecta a todos y a todas, no es algo exclusivo de las mujeres, o sea, justamente este sistema patriarcal, androcéntrico, nos afecta tanto que no es lo mismo o no se concibe
en el imaginario social que tenemos a un hombre blanco de clase alta que a un hombre blanco de clase baja. Ajá. O incluso si pones a un hombre blanco de clase alta y un hombre moreno de clase alta, nuestro imaginario social nos lleva a otro. O sea, el blanco pues está más enfocado, más relacionado en este imaginario como alguien que trabaja duro, que es poderoso, que tiene muchas relaciones públicas y que ha ganado pues toda esa riqueza por su esfuerzo, y normalmente los morenitos, chaparritos, etcétera, que eso está muy relacionado con el clasismo también, pues normalmente pues ha de ser narco, ¿no? O sea, nos vienen todos estos estereotipos y todos estos roles que también están relacionados con lo femenino y lo masculino, y bueno, el problema de todo esto es justamente que se jerarquiza a unos y se discrimina a otros. Ok. ¿Qué es el sexismo? Pues esto que les estoy platicando, cuando hay una infravaloración entre lo que es ser una persona y ser otra. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer de la tercera edad que ser una mujer joven. O sea, existen muchos estereotipos y el sexismo está muy relacionado con la sexualización de las personas. Por ejemplo, si ustedes ven algún comercial de detergentes para ropa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un hijo y su mamá, y la mamá es la que lava la ropa, y el hijo el que sufre porque la mamá le va a lavar su pantalón favorito y se le va a despintar. O cuando hay un comercial de este tipo en el cual participan dos hombres, el hombre que representa el detergente, digamos, el de la marca que se está presentando, pues es fuerte, es varonil, guapo, ajá. Y el que está representando al detergente malo, pues es un hombre súper flaquito, con ciertas cuestiones femeninas, y entonces este tipo de sexismos pues nos afectan justamente porque se infravalora o se supravalora a otras personas, y bueno, esto va relacionado con las representaciones y los roles y los estereotipos que tenemos, es decir, que nuestro imaginario va creando este tipo de comunicaciones. Y bueno, ya para entrar un poco más en materia, ¿cuáles son estas comunicaciones discriminatorias? Aquí les pongo 3. Este es un análisis que hizo un filólogo que se llama Héctor Islas Asáiz. Tiene un libro que se llama Discriminación en el lenguaje, me parece. Y bueno, él identifica que hay 3 tipos de discriminación en nuestros lenguajes. La primera es la léxica, que tiene que ver con los términos que usamos para referirnos a alguna persona. Por ejemplo, aquí dice, las viejas son iguales a los hombres. Si vemos la oración de forma puntual, pues no tiene nada malo, ¿no? Está diciendo que somos iguales, que estamos actuando de forma paralela, pero se está refiriendo a los hombres como hombres y a las mujeres con el término viejas. Ajá. Entonces, bueno, supongo que ustedes también tienen como muchos ejemplos relacionados a este tipo de discriminación léxica, pues en sus realidades, y el punto es que justamente vayamos aterrizando todos estos ejemplos a nuestras realidades para que también nosotros y nosotras analicemos cuál es la forma en la que estamos dirigiéndonos hacia las personas con las que nos relacionamos. Bueno, ahorita platicamos más sobre esto. El segundo punto, el segundo tipo de discriminación en el lenguaje es la retórica, es decir, se usan términos que tienen que ver más con lo simbólico que con lo literal. Por ejemplo, aquí la frase que les pongo, que es muy, muy cotidiana, es, no te vayas a rajar. ¿Qué onda? Vamos por unas chelas. Sí, sí, vamos. Ok, pero no te vayas a rajar. ¿A qué creen ustedes que se refiere esta palabra rajar? Pues justamente tiene que ver con la vulva, porque normalmente se conoce que las mujeres pues tenemos una rajada, porque desde los términos de Freud, pues estamos mutiladas las mujeres,
o sea, nos extirparon, nos mutilaron nuestro pene, y entonces estamos incompletas, y entonces cuando un hombre se raja es porque se está convirtiendo simbólicamente en una mujer que está pues mutilada, y pues un hombre no puede ser una mujer, ¿no? Que está relacionado con los estereotipos. Y bueno, la última, que es la sintáctica, que esta tiene que ver más como con la construcción de nuestras oraciones, pues ya saben, ¿no? Verbo, sujeto y predicado, y cómo es que juegan todos estos elementos en el lenguaje, en las construcciones. Aquí el ejemplo que les pongo, que lo he escuchado muchísimo, que decimos, para nosotros como mujeres es muy importante que, no sé, se hagan leyes a favor de la igualdad. Seguimos comunicándonos, o nos autopercibimos también desde lo masculino, y es súper normal. Yo, en estas capacitaciones que he dado sobre el lenguaje, siempre me dicen, oye Raquel, pero yo ¿por qué voy a cambiar mi forma de hablar si a mí como mujer empoderada y súper segura de mí misma, a mí no me afecta que me hablen en masculino? O sea, a mí me da igual. Pues claro que nos va a dar igual, porque hemos vivido durante años de esta manera, y muy pocas veces solemos cuestionarnos este tipo de cosas, porque el lenguaje es automático. Entonces vamos recogiendo expresiones que nos han enseñado, y pues obviamente no nos va a molestar porque así hemos vivido. Y es más fácil decir, pues a mí no me molesta, no voy a cambiar, no voy a reflexionar sobre cómo hablo, voy a seguir igual, porque es como la salida más fácil. Ajá. Pero cuando nos metemos a estas cuestiones de género y queremos actuar y pensar desde el género, desde la perspectiva de género, es muy importante que hagamos todas estas reflexiones, porque, bueno, yo siempre digo que el feminismo y la perspectiva de género son una forma de vida, son una filosofía de vida, que no es que yo sea una feminista allá afuera, sino que primero soy una feminista aquí adentro, y tengo la perspectiva aquí adentro porque aplico todos estos conocimientos que yo he aprendido en mí, y después ya salir a comunicar todo esto, porque de nada sirve que yo siga en mi persona, digamos, dentro de mi casa con mis amistades, decir, ay, pues es que pinches viejas, y decir que soy feminista. Ajá, no hay una congruencia entre lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando y lo que estoy mostrando. Entonces sí es muy importante que hagamos estos análisis internos y los vayamos aterrizando y modificando en nosotras. Por eso en el feminismo está muy en auge la palabra de construcción, porque justamente tiene que ver con esta transformación de una misma y de uno mismo para poder acceder a otras visiones, que ahorita al final les platico eso. Y bueno, los sexismos y las discriminaciones están latentes en todos lados. No hay un espacio libre de este tipo de expresiones, y no es exclusivo de las mujeres, como ya les decía. Aquí les pongo 4 ejemplos: refranes, frases, dichos y chistes. Y bueno, la imagen que les pongo ahí es parte de una guía que se llama la Guía de la Buena Esposa, que es una guía que hicieron un grupo de mujeres católicas españolas, porque dijeron que ya se estaban perdiendo los valores de lo que es ser esposa. Entonces lanzaron esta guía como para reivindicar a las mujeres, para que sirvan a sus esposos como en los años 50. O sea, de hecho, es como una reedición de cuando el franquismo, es una reedición que sacaron en 2011, 2012, algo así. Bueno, refranes. Mujeres juntas ni difuntas, dice ahí. Y bueno, este tipo de frases, de ideas, justamente como les decía al principio, están muy ligadas con el pensamiento y con nuestros actos. Y está socializado y normalizado que las mujeres somos enemigas, que hay otra frase por ahí que dice que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, pues no, justamente tenemos que ir quitando todo este tipo de creencias, que lo único que hacen es como
corroborar y reforzar estas ideas sexistas y discriminatorias que pues ahora pues están fuera de lugar. Frases que siempre decimos, pues vieja tenía que ser, ¿no? Y me ha tocado que, bueno, me tocaba que cuando salía con mis amigas y que manejaban, y bueno, obviamente no tenía nada que ver con la perspectiva de género ni nada, y se les atravesaba una mujer en otro carro y decía, vieja tenía que ser, ¿no? Y es como muy automático y porque no hay una reflexión de, yo también soy mujer y yo también estoy manejando, ¿y por qué me estoy expresando así de otra mujer que está haciendo lo mismo que yo? Porque incluso entre mujeres, pues sí se da, justamente por este reforzamiento que les estoy diciendo, que una mujer se puede sentir más que una mujer. O sea, hay una infravaloración de una mujer hacia otra mujer, pero hacia un hombre es muy complicado que ocurra. No sé si, por ejemplo, en las películas normalmente de la preparatoria, la chica popular es la porrista, etcétera, y a quién es a quien discrimina, pues a la chica inteligente, callada, que no es popular, pero nunca se confronta con el novio, ¿no?, que juega americano. Entonces, todo este tipo de reflexiones hay que empezar a hacerlas si es que no se han hecho. Dichos, que esta frase la decía mucho mi papá antes, ya casi no la dice, es las mujeres como la escopeta, cargadas y detrás de la puerta, es decir, embarazadas y en la casa. O sea, las mujeres no tienen derecho a otra cosa, porque para eso sirven las esposas. Y bueno, el chiste no se los voy a leer, pero bueno, ahí estaba. Y bueno, en cuanto a los hombres, pues también existe este tipo de discriminación que normalmente está más ligado con, o sea, a los hombres se les discrimina por su relación con lo femenino. Ajá. Cuando un hombre se acerca mucho a lo femenino, que de hecho está muy relacionado con esta cuestión de los albures, o sea, estas peleas de albures son justamente eso, ¿no? Ver qué hombre se coge al otro hombre por medio de frases simbólicas. Entonces, es como este sometimiento, porque solamente se le puede someter a los hombres cuando se transforman en mujeres. Ajá. Bueno, como refranes tenemos detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y bueno, esto puede tener muchas connotaciones. Una es que un hombre no puede ser lo que es desde la soltería, siempre tiene que tener a una mujer al lado que sea pues como este pilar y este sostén que haga que este hombre pueda dedicarse a triunfar y mientras ella se encarga como pues, de las cosas de la casa, ¿no? Y otra, pues también a mí me remite, por ejemplo, que en todos estos casos en los que las mujeres han sido las creativas, las creadoras, pero que la sociedad como no permitía que las mujeres nos desenvolviéramos en el ámbito público, pues quien sí podía dar la cara era el hombre. Entonces muchas veces las mujeres hacían pinturas, hacían canciones, escribían libros y tenían que usar como representante al hombre. Entonces el hombre era quien se llevaba los logros y las mujeres pues quedaban completamente invisibilizadas. Una frase que se dice mucho, cuando yo no esté, tú eres el hombre de la casa. Y esto se le dice mucho a los niños y yo siempre digo, ok, estoy en mi casa, mi esposo y yo salimos a la tienda, dejo a mi hijo y a mi hija en la casa y le digo a mi hijo, cuando yo no esté, tú eres el hombre de la casa. Y algo sucede en nuestra ausencia, no sé, mi hija se cortó un dedo con un vaso, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder psicológicamente con este hijo mío? Pues evidentemente va a tener un shock muy grande porque era su responsabilidad como hombre de la casa mantener el orden y que todo estuviera bien y pues falló porque mi hija se cortó el dedo. Entonces les estamos también metiendo cargas sociales muy fuertes a los niños y también, por ejemplo, la frase esta de los hombres no lloran,
pues también eso tiene que ver mucho con la construcción del ser masculino y del ser femenino. Las mujeres, hay una exageración de que las mujeres somos súper sensibles y que los hombres son súper fuertes y no podemos salir de estos parámetros. Ajá, entonces lo que hacen justamente estos roles y estos estereotipos es que nos meten en cajitas y si no encajamos en estos términos que se nos dice, pues se nos discrimina socialmente. Bueno, y esto está relacionado con la cobardía, ¿no? Sé hombre, nunca te acobardes, o sea, los hombres siempre tienen que ser valientes, nunca pueden flaquear, entonces esto también va construyendo ciertas cuestiones psicológicas que pues están a la onda, y pues que debemos empezar a deshacer porque no hay como un autocuidado de las cosas con las que nos alimentamos como personas. Y bueno, el chiste tampoco se los voy a contar, pero bueno, seguro se saben muchos. Y bueno, la imagen que tengo acá también es de la guía del buen esposo, pero bueno, salió más bien como una sátira, como una burla de la guía de la buena esposa, y bueno, dice cosas como muy tontas. Y bueno, este video que les voy a poner está justamente relacionado con esta cuestión psicológica de la que les hablaba ahorita con la discriminación. Se los voy a poner y ahorita platicamos sobre esto. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Bueno, pues este video justamente, digamos que podemos aterrizar en él todo lo que les he explicado, el cómo funcionan los roles y los estereotipos y cómo es que nosotras mismas hemos asumido que ser
mujer, ser niña, es malo, y entonces nadie quiere ser la mujer. Incluso recuerdo mucho que cuando jugaba en la escuela, en las carreritas, viaja el último, ¿no? Y incluso las niñas ni siquiera, o sea, corrían lo más fuerte que podían porque nadie quería ser la vieja. Entonces, pues todo este tipo de realidades que nos ha tocado vivir, pues van asentando estas cuestiones sexistas y discriminatorias, y también está muy relacionado con el cómo es que nos van construyendo estos imaginarios sociales en cuanto a estereotipos, etcétera, de lo que es ser hombre-mujer desde la publicidad y desde las imágenes en las que estamos en contacto todo el tiempo. Es decir, no es lo mismo presentar en un comercial un rastrillo para hombres que un rastrillo para mujeres. O sea, un rastrillo para hombres, pues es para la barba, y normalmente en los comerciales sale el hombre con una barba corta y luego ya sale rasurado, pero en uno de mujeres, o para mujeres, o sea, hay un meme por ahí que dice que está tan mal visto que las mujeres tengan vello corporal que incluso en los comerciales de rastrillos, las modelos ya están rasuradas y se vuelven a rasurar, ¿no? Entonces, pues justamente hay que ir analizando todas estas cuestiones del cómo se nos van construyendo nuestros roles y estereotipos y nuestros supuestos ideales a alcanzar o hacer mediante las imágenes. Y hay otra cosa muy importante que tiene que ver con la comunicación, es que siempre deben ser congruentes. Es decir, yo no puedo venir a hablarles a ustedes de violencia de género usando imágenes de mujeres golpeadas, mutiladas, ajá. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer uso de la revictimización, es decir, ay, perdón, es decir, a las mujeres ya se nos revictimiza lo suficiente cuando vamos al MP a hacer algún tipo de denuncia, como para que también en los periódicos, en los medios de comunicación, en internet, ajá, se nos revictimice y se nos vuelva a colocar en esta posición de, ay, pobrecita, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos trabajar el discurso. Incluso yo que me dedico al cine, pues soy muy fijada en este tipo de cuestiones. Y bueno, como chisme, el otro día salió un video que se supone que está relacionado, fue como en conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, la idea era como hacer un tipo de reflexión de cómo, pues de qué está mal y de que tenemos que comenzar a cambiar este tipo de patrones. Pero la canción dice, bueno, es una canción de Cami García que yo no conocía, pero la canción en su letra dice que, bueno, describe como una relación de violencia, y luego dice que en el coro que la culpa es del hombre, pero también mía. Ajá, entonces lo que sucede con ese discurso es que no hay una congruencia, porque la culpa nunca va a ser de las mujeres que viven en situación de violencia. Ajá, entonces no podemos seguir como replicando estas ideas que se tienen en la sociedad. Y bueno, ya para terminar, les platico lo del lenguaje igualitario y cuál es su relación con el uso no sexista del lenguaje y el lenguaje incluyente. Pues justamente el lenguaje igualitario, como lo muestra en esta diapositiva, es que son dos herramientas, los usos no sexistas del lenguaje y el lenguaje incluyente, que hacen al lenguaje igualitario. Es decir, para poder expresarnos de una forma más incluyente, menos sexista, debemos ir tejiendo este tipo de herramientas para expresarnos. Los usos no sexistas del lenguaje, pues son justamente lo que les he estado diciendo durante toda la charla, formas razonadas
de expresarnos, es decir, analizar si lo que estoy diciendo es sexista o no es sexista, y también quiero hacer aquí una nota, que el lenguaje no es sexista por sí solo. Lo que es sexista es el uso que les damos. Entonces, cuando ustedes lean en algún lado lenguaje sexista, eso está mal, ajá, porque no es en sí el lenguaje, sino el uso que le damos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es analizar cuáles son los usos sexistas que hago yo del lenguaje y comenzar a usar el lenguaje incluyente, que tiene que ver justamente con visibilizar a las mujeres, dejar de estar replicando cuestiones de violencia y, bueno, hacer un análisis de la discriminación hacia hombres y mujeres. ¿Cuáles son las propuestas ya en forma de estos usos? Pues bueno, en la primera columna les pongo el uso común, que es evidentemente el uso masculino, los niños, los padres, los trabajadores, etcétera. Incluso me voy a ir a los padres, que a mí me da mucha risa como en las escuelas dice, queridos padres de familia, ¿no? Cuando quienes realmente van a las escuelas, a las juntas, pues son las madres. Pero bueno, la propuesta no sexista sería hacer el desdoblamiento, la madre, el padre, para mencionar y visibilizar a ambos. Y la propuesta incluyente es usar términos que se refieran a los colectivos. Por ejemplo, en la primera línea pongo los niños, las niñas y los niños, o las y los niños, que tiene que ver más con una cuestión de redacción. Y la propuesta incluyente es la niñez, también se podría usar la infancia. Entonces, bueno, la propuesta acá es que hagamos un análisis de nuestro lenguaje. Y bueno, nuestro idioma español es muy rico, no tengo que inventarme palabras. Todas las palabras están ahí, solamente que no las usamos. Es cuestión de ir pensando un poco en cómo puedo decir las maestras y los maestros, pero si no quiero decir las maestras y los maestros porque de repente el discurso se vicia, ahorita les voy a enseñar cómo, ¿qué otra forma podría usar, no? Podría usar docentes o las y los docentes, ajá. Entonces, pues todas las palabras están ahí, solamente tenemos que acercarnos un poco más a ellas. En resumen, de lo que les he dicho es que los usos no sexistas del lenguaje tienen que ver con los desdoblamientos, el uso de artículos, usar en las profesiones el femenino y el masculino, es decir, si es mujer y es licenciada, pues decir es licenciada y no licenciado. A menos que la persona quiera que se le diga, por ejemplo, si yo soy Raquel, soy mujer, y yo quiero que me digan licenciado, pues bueno, me tendrán que decir licenciado. Pero si no, se tiene que hacer uso del femenino y el masculino en las profesiones. Igualmente en las abreviaturas, antes la abreviatura de licenciado o licenciada era LIC. Y bueno, ya eso cambió, ahora las abreviaturas son LCDO y LCDA. Y como este ejemplo, bueno, hay muchos otros, entonces es como cuestión de irlos usando. Y el lenguaje incluyente, pues lo que le decía es ir usando los términos que se refieren a los colectivos y hacer uso del artículo les en lugar de las y los, y usar la palabra personas en las oraciones. En el artículo les es, por ejemplo, en lugar de yo decirles las y los invito a que vengan a la conferencia, es les invito a que vengan a la conferencia. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo porque también en los desdoblamientos se suele usar mucho la diagonal. El arroba no es una grafía que se refiere a alguna letra, o sea, no es una A y una O, como a veces se usa, entonces eso no lo usen, por favor. Y bueno, las diagonales sí se pueden usar, pero muy poco. Porque si no pasa esto, dice la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud comunica a todos, todas, las señores, señoras, directores, jefes, jefas de departamento y encargados, encargadas. O sea, ya cuando llegué a señores, señoras, ya me perdí de qué era el mensaje que se me quería comunicar. Entonces, hay que evitar
este tipo de expresiones y justamente por eso es importante tejer el uso no sexista del lenguaje con el lenguaje incluyente, que ahora les muestro como las diversas formas, y bueno, aquí les pongo solamente 5, pero hay más maneras de poder expresar ese mismo discurso, pero haciendo uso de estos dos elementos que les platico. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre lo que dice el número 1 a lo que dice el número 5. En el número 1 estoy usando el lenguaje incluyente y uso no sexista. Dice, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud comunica a las direcciones, jefaturas de departamento y encargados de sección, que bueno, ya se entiende bien quiénes son las personas o los departamentos que van a estar involucrados en este discurso. Y bueno, en el punto 5 dice, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud comunica a quienes tengan a cargo una dirección, departamento o sección. Aquí estoy usando solamente lenguaje incluyente, entonces, pues la comunicación es más fluida. Entonces, esta es la propuesta, y bueno, hasta aquí termina mi presentación, pero les quiero dejar esta frase, que es de Ludwig Wittgenstein, no sé cómo se pronuncia, perdón, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y bueno, respecto a esto quiero invitarles a que vean la película de La Llegada, o The Arrival, se llama, me parece que es de 2015 o 2016, donde justamente se habla desde la perspectiva del lenguaje, desde la filosofía del lenguaje, y bueno, no se los quiero contar, pero después de haber tenido esta charla, pues podrán aterrizar en esa película cuál es la importancia del lenguaje y cuál es su valor para nosotros como seres humanos. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí y les doy la palabra a las organizadoras. Muchas gracias, licenciada. Pues de parte del comité organizador, les agradecemos mucho su participación. Igualmente a usted, licenciada, por abrirnos este pequeño espacio para poder platicar sobre este tema tan importante. Y tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien dentro de nuestra audiencia quisiera preguntar o levantar la mano. No, perfecto. Pues muchas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a nuestros asistentes. Les voy a compartir una liga para que puedan registrarse, para registrar su asistencia, y nuevamente tenemos 15 minutos para que puedan asistir al baño o tomar agua, algo que necesiten. Y pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, bonita tarde. A usted también. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden igual ingresar a su siguiente liga para que puedan asistir a su siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.